Bueno, buenas tardes para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenido. Vamos a continuar con el estudio. Estamos haciendo un estudio muy bonito acerca de la nación de Israel. Es algo hermoso. La verdad que entre más estudio acerca del tema, más cosas el Señor nos permite a nosotros ver, entender y la verdad sé que para ustedes también y para este servidor ha sido de verdad que de mucho agrado, de mucho regocijo, mucho gozo estudiar este tema. Muy contento porque hay muchas cosas hermosas por aprender. Espero que ustedes hayan ido, o si alguno ha escudriñado acerca del tema, pues, y si tienen alguna pregunta que puedan adelantar por ahora, pues siéntanse en la libertad de preguntar. No tengo la respuesta para todo, por supuesto que no, pero en lo que el Señor nos permita entender y iremos dando respuesta a las preguntas que tengamos cada uno de nosotros. Si no las tenemos, dentro de 8 días, en la voluntad del Señor, trataremos de dar respuesta a cualquier pregunta o cualquier inquietud que los hermanos tengan. Por favor, si gustan, prender sus cámaras también. Les pido que las abran, pues me siento también un poquito más acompañado teniendo las cámaras ahí prendidas. Lo puedo estar viendo y es algo como más bonito para mí, sentirme como de esa manera un poco más acompañado. Que el Señor los bendiga. Siéntense tranquilos, no les voy a preguntar. Les voy a preguntar a los que no prenden la cámara. Señor los bendiga. Bueno, estamos hablando sobre... Uy, ahí sí las prendieron, ¿no? Ahí van aprendiendo, ahí van aprendiendo. El Señor los bendiga. Buenas tardes. Entonces, sigamos hablando, sigamos estudiando, escudriñando acerca del tema sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Dónde se encuentran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Creo que sí, hoy estaban conectados también los hermanos que hace 8 días me hicieron también una pregunta acerca de quiénes son los gentiles. Creo que algunos hermanos me preguntaron hace 8 días. Y por acá traigo una información muy bonita. Permítanme que ya estamos aquí conectando. Traigo también una información muy bonita acerca de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién me quiere? ¿Quién sabe? Usted no está conectado, ¿Está entrecortado? Sí. Bueno. ¿Cómo me están escuchando los hermanos? ¿Entrecortado? Amén. Amén. Sí, Por señor. acá me escucha bien, pastor. ¿Está escuchando bien, mi hermano Raúl? Sí, señor, clarito. Bueno, me avisan por favor cuando se quede como entrecortado. Pregunta, quiero hacerle una pregunta a los hermanos. ¿Quiénes creen ustedes que son los gentiles? Cuando escuchamos hablar de los gentiles, hemos escuchado esa palabra, ¿no? En muchas ocasiones. No sé si alguno de ustedes quiera intervenir en esta parte y compartirnos qué será esto de los gentiles, quiénes son los gentiles, quiénes son estos los gentiles. ¿Cuántos saben? ¿Alguno sabe? ¿Alguno ha leído un poquito acerca de esto? ¿De los gentiles? Hay un pasaje en el libro de Romanos. Vamos un momentito al libro de Romanos en el capítulo 9, versículo 30. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9, 30. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles
que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Quiénes serán estos gentiles? ¿Quiénes serán estos? Sigamos. La palabra en sí, la palabra gentil tiene varias definiciones en la palabra de Dios, no solamente una definición. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros hemos asumido que la única definición de la palabra gentil es pagano, alguien que anda en el paganismo, alguien que anda por fuera de la palabra de Dios, en idolatría, por ejemplo, todo pagano que está por fuera de lo que manda el Señor. Eso es como el concepto que nosotros manejamos de quién es un pagano. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios de quiénes son los gentiles? Dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 7. Hechos, capítulo 15, versículo 7. Dice Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 7. Dice Pedro que Dios escogió que por su boca los gentiles escucharan la palabra de Dios y creyesen. ¿Quiénes serán estos gentiles? Sigamos, Hechos 15, 23. Dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Vea que aquí ya empezamos a ver que la palabra gentil aparece para los creyentes, para personas que creen en la palabra de Dios, pero también aparece para hermanos, como dice Pedro, los hermanos que están entre los gentiles. Entonces podemos ver que la palabra gentil no necesariamente significa pagano. De hecho, la palabra gentil también significa naciones, también significa extranjeros, también significa, de hecho, la palabra en griego es etnos, que significa razas. O sea que no hay un solo significado para la palabra gentil. Eso es lo que ha generado un poquito de confusión, porque las personas cuando ven la palabra gentil piensan que necesariamente se está hablando de un pagano, digámoslo así, siempre que se usa la palabra, y no es así. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y aparece la palabra nación allí. ¿Sí la ven, la palabra que está allí? La palabra nación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, y la palabra nación es la misma palabra etnos, que es la palabra que se tradujo como gentiles. Entonces, lo que les estaba diciendo, no siempre la palabra gentil traduce pagano. Nación santa, o sea que aquí se está hablando de unos gentiles santos, unos extranjeros santos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, se lo voy a decir usando la palabra gentil. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gentiles santos. Porque se puede traducir también así porque es la misma palabra, la palabra etnos. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a la luz admirable. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pedro? A ver, ¿quién me quiere colaborar con esa parte? ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿Cuántos recuerdan que hace 8 días hablamos un poquito sobre la carta, la primera carta de Pedro? Y dijimos que Pedro, la primera carta de Pedro tenía un destinatario. ¿Cuál era ese destinatario? ¿Alguien recuerda? Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Señor la bendiga. Dios lo bendiga a usted y a toda la congregación. Ahora sí estamos hablando, él está hablando a los dispersos, creo que eran a los de la dispersión, cuando él comienza la carta. Sí, señora, correcto. Correcto, así es. Él está hablando a los que están en la dispersión. Y a los que están en la dispersión, él les dice, ustedes son nación santa. Pero cuando él dice nación santa, se está usando la misma palabra que se usa para gentiles. Para que entendamos que la palabra gentiles tiene más de un significado y que no podemos generalizar siempre que aparece la palabra gentiles refiriéndose a lo mismo. Recuerden que el contexto en donde se encuentre una palabra cambia el significado también de la palabra. En este caso, la palabra gentil o la palabra nación, que es la misma palabra original griega etnos, para este momento lo tradujeron como nación. Pero como es la misma palabra, podemos decir gentiles santos, para que entendamos que pueden haber, en este caso nación quiere decir razas o extranjeros, y en este caso, le vuelvo y le repito, santos. ¿Por qué el apóstol Pedro le decía santos? Porque él estaba enviando esta carta a los israelitas que se encontraban en el exilio. A los israelitas que se encontraban en el exilio. No estaba dirigiéndole esta carta ¿a quién? A extranjeros por allí, o peor aún, o digamos, para evitar más confusión aún. Y este es un pasaje que ha sido tomado por las iglesias cristianas para, como ellos lo han tomado, o se han tomado en las iglesias cristianas como para sí, para decir, esto es una carta o este es un pasaje que es enviado a los cristianos. ¿Cuántos saben o cuántos en algún momento habíamos pensado que eso era así? Que se estaba haciendo referencia a la iglesia cristiana, por decirlo así, o a los cristianos. ¿Cuántos lo habíamos interpretado de esa manera, este pasaje? ¿Cuántos habíamos visto ese pasaje y sencillamente lo tomábamos como que, vea, esto es para la iglesia cristiana, esto es para la iglesia? Aquí vale la pena aclarar también un poquito acerca de quién es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Cuando yo digo la iglesia, ¿a qué hago referencia? Estoy haciendo referencia ¿a quién? ¿A quién usted piensa que estoy haciendo referencia cuando digo la iglesia? ¿Alguno que quiera aportar algo? A ver, la iglesia, ¿es la iglesia el cristianismo? Y voy directo al grano. ¿Es la iglesia el cristianismo? No, pastor. La iglesia son los hijos del Señor Jesús. La iglesia son los hijos del Señor. Correcto. Correcto. Amén. Amén. ¿Por qué mi hermana dice que no? Mi hermana dice no. Quizá alguno que esté escuchando dirá, no, pero sí, la iglesia somos el cristianismo, los que pertenecemos al cristianismo. Esa es la iglesia, porque eso es lo que nos han enseñado, o eso es lo que se predica dentro de las congregaciones, que la iglesia de Dios es el cristianismo, y que el cristianismo vino a tomar la posición de el Israel de Dios, del pueblo escogido por el Señor, que es Israel.
y hago la aclaración, el único pueblo que ha sido escogido por el Señor, que es Israel. ¿Es Israel la iglesia? A ver si alguien se anima. ¿Es Israel la iglesia? O cuando hablamos de la iglesia, cuando la palabra de Dios habla de la iglesia, ¿está hablando de Israel o de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Cuando el Señor habla de la iglesia, está hablando de ese Israel, pero ese Israel espiritual, no físico, Interesante, mi hermana. no es Interesante. geográfico. Muy interesante lo que dice mi hermana Graciela. Muy interesante porque es una palabra que ha sido usada o que se usa frecuentemente y cuyo significado también ha sido un poquito mal interpretado, y es más, creo que se usa en un sentido muy metafórico. Cuando uno usa la palabra Israel espiritual, de alguna manera estamos usándola de una manera metafórica, de una manera como que no literal. No sé si me hago entender. De hecho, la predicación de esta frase dentro de las iglesias cristianas se usa o siempre se toma como algo no literal, como algo, como acaba de decir mi hermana Graciela, como algo espiritual, el Israel espiritual. ¿Cuál será el Israel espiritual? Mi hermana decía, no literal, ¿fue que dijo mi hermana? No el geográfico. Dijo, no geográfico. Ah, ok, dijo mi hermana, no geográfico. Y bueno, no geográfico, bueno, no. Está bien, no geográfico. Podemos aclarar un poquito más y ampliar un poquito más eso, ¿no? Pero no sé si mi hermana también quiso decir un poquito no como la descendencia de Abraham o de Isaac o de Jacob. No sé si mi hermana lo quiso decir o no. Que a veces como que no nos arriesgamos a decir directamente esta parte, ¿no? Como que es el Israel de Dios. ¿Cuál es? Hasta el momento ya llevamos como 3 clases, creo, y creo que hemos empezado a discernir algunas cosas. ¿Cuál es el Israel de Dios? Cuando decimos el Israel espiritual, ¿cuál es ese Israel espiritual? Bueno, seguimos aprendiendo para seguir discerniendo. Les hacía la pregunta acerca de la carta de Pedro, en donde Pedro decía, vosotros sois nación santa, real sacerdocio. ¿Cuál es este real sacerdocio? Y hablamos de que la carta fue dirigida específicamente a la nación de Israel que están dispersas. O sea que sí tenía un destinatario. Sí tenía un destinatario. ¿Será que nosotros hacemos parte de esas? Pastor, Mi hermana. en la primera de Pedro, del 1 al 3, creo que en su palabra creo que también nos da él una respuesta, ¿no? Sí, Porque señora. dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Les deseo abundante gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de su resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Amén. Amén, mi hermana. Amén, amén. Muchas gracias. Ahí también nos está dando la palabra, también la respuesta, ¿no? O Sí, sea, sí. que somos todos, porque pues ya Dios eligió y todos estamos dispersos por el mundo, ¿no? O Amén. sea, en su divina misericordia, nuestro Señor Jesucristo
disperso, Él es Dios y Él a todos, o sea, todos también, nosotros también hacemos, del hecho de que no hayamos nacido en esa tierra, no quiere decir que no seamos descendientes de Abraham, porque pues también somos elegidos, en su palabra Él nos explica que también, pues Él es Dios y Él lo puede todo, entonces nos dispersó a muchos de sus hijos, ¿no? Por Amén. todo el mundo. Amén. Entonces, yo en la palabra entiendo eso, ¿no? Entiendo que somos todos los que vamos uniéndonos y reconociendo realmente quién es el Dios verdadero. Amén. Amén, mi hermana. De nuestro Amén, amén, Señor mi hermana. Jesús de Nazaret. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Sí, señora. Amén. Así es. Así es. Esparcidos entre las naciones. A ver, recuerden que cuando hablamos un poquito sobre el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, que hablamos cuando el Señor esparció, los mandó a la dispersión a toda la nación a la casa de Israel, ellos fueron enviados fueron esparcidos en el mundo. Quiero que leamos unos pasajes que hablan sobre esa parte. Fueron esparcidos en todo el mundo. Están esparcidos en todo el mundo. Estamos, dijo el otro, estamos esparcidos por todo el mundo, porque si tú crees en el Señor Jesucristo, linaje de Abraham sois, dice la palabra de Dios, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La promesa que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob y que le hizo a las 12 tribus de Israel, especialmente a la tribu de Efraín. Ahora, quiero que leamos unos pasajes que nos van a mostrar cómo fue la casa de Israel esparcida, y no solo la casa de Israel, porque también hay muchos judíos que también fueron esparcidos por el mundo. No solamente fue la casa de Israel, también hay pueblo judío, y cuando digo pueblo judío, estoy haciendo referencia a los que vienen de la tribu de Judá, que se les llamó judíos y que se les dice judíos en la palabra de Dios, porque no todo Israel se le puede decir judío, no a todo Israel, pero a los judíos se le pueden decir también que son Israel. ¿Sí? ¿Me hago entender? Para que aclaremos esa parte. ¿No? ¿No está claro esa parte? No todos son judíos. No todos son judíos. Recuerden cuáles son los judíos. ¿Cuáles son los judíos? Los que vienen de la tribu de Judá. De hecho, inclusive a algunos que estaban en la parte sur, que era el reino de Judá, que también era la casa de... ¿Cuál fue la otra casa que estaba allí en el reino del sur? ¿Quién me recuerda? Estaba Judá y... De Israel, la casa. Israel. No, en Benjamín. la parte sur. En la parte sur. Al sur. Benjamín. Manasés. Correcto, Benjamín. Benjamín. Muy bien. Muy bien, mi hermano. Entonces, inclusive en ocasiones se les dice también judíos, se les llama de judíos a los, porque ellos pertenecían a la casa de Judá, que era el reino del sur. Por eso también en ocasiones se les nombra así. Pero solamente la tribu de Judá son judíos. Nosotros erróneamente le decimos a todo el que viene como descendencia de Israel, los judíos, los judíos, pero no. Pero es un gentilicio usado solamente, y usado correctamente, vendría a ser un gentilicio para los de la tribu de Judá. Esos son los judíos, los que vienen de la tribu de Judá. Pero recuerden que eran 12 tribus, no era solo una tribu. Entonces las otras 11 tribus no se les puede decir judíos porque no lo son. Sin embargo, son Israel. Eso es algo importante para que lo entendamos y lo aclaremos. Ahora, el Señor dice que Él esparció a todo Israel por el mundo. Lo esparció por el mundo. Les decía, y estaba ahorita hace un momento preguntándoles acerca de si Israel es la iglesia o la iglesia es el cristianismo. Todavía nadie me ha contestado cuál es, si Israel es la iglesia. Bueno, mi hermana Lisette me dio una respuesta. ¿Alguien más que de pronto quisiera aportar algo con respecto a cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Quién me quiere decir cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia?
ver si Los alguno escogidos. me contestó por aquí. Los escogidos. Mi hermano Emanuel, Señor lo bendiga. La iglesia son los escogidos. Sí, la iglesia son los escogidos. Tiene toda la razón. Es más, son la iglesia. Eso es una respuesta correcta. Si no puede decir que la respuesta es incorrecta, la respuesta es correcta. Es una respuesta. ¿Quién más es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia de Dios? A ver, ¿quién más? ¿Quién más aporta algo más? ¿Cuál es la iglesia de Dios? Los que se apartan para el Señor. Los que se apartan para el Señor. Para el Señor Jesús. Sí, sí, los que se apartan para el Señor también son parte de la iglesia del Señor. Sí, claro, es una respuesta también. Sí. Pastor, los antiguos, los que creyeron en el Señor mucho antes de que Dios hiciera carne, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Moisés, de los que escribieron, ahorita se me fue la palabra. Sí, los antiguos, o sea, las personas que estuvieron mucho antes que el Señor viniera en carne. Amén. Sí, claro. Sí, también hacen parte de la iglesia. Hacen parte de la iglesia, claro que sí. Sí, tiene toda la razón mi hermana. Otra pregunta, a ver si avanzamos un poquito sobre esa parte. ¿Cuándo nació la iglesia del Señor? ¿Quién me quiere responder? ¿Cuándo nació la iglesia del Señor? Aunque todavía veo que no está 100% claro cuál es la iglesia, sin embargo quiero preguntarles cuál es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál será la iglesia del Señor? Perdón, ¿cuándo nació la iglesia del Señor? ¿Cuándo nació la iglesia del Señor? ¿Cuándo? ¿A quién se pierde? Desde El nuevo siempre. pacto. ¿Quién me dijo por ahí nuevo pacto? Alguien me dijo nuevo pacto. ¿Quién fue? Mi hermana Graciela. Mi hermana Graciela. Interesante, interesante. Creo que con esto que estoy preguntando, estoy sacando buena información, muy buena información, especialmente buena información acerca de qué es lo que nosotros hemos entendido, ¿no? A través del tiempo. ¿Cuál es la iglesia? Mi hermana dice, los que pertenecen al nuevo pacto. Los que pertenecen al nuevo pacto. Esa es la iglesia. Interesantísimo eso, mi hermana, aunque puedo discernir un poquito de que de alguna forma eso es a partir de pronto del Señor Jesús en adelante. Es lo que yo trato de entender de su respuesta. ¿Sí? ¿Es correcto lo que su merced nos quiso decir? No que sean ellos, sino que son parte de la iglesia, ¿no? No estoy diciendo que son, sí, porque yo dije también que los antiguos, más los que serían dentro de las naciones, que vendrían a ser, ¿no? Bueno, los que están antes y después de que el Señor se presentó en la carne. A eso me refiero. Ok, mi hermano. Listo, le entiendo. Le entiendo que hay como dos grupos. Un grupo que hace parte del nuevo pacto y el otro grupo hace parte del antiguo pacto, por decirlo así. Los que vienen del antiguo pacto. ¿Sí? Los que escucharon al Señor desde el principio y cuando vino el Señor y habló, bueno, no sé, tal vez estoy mal, pero eso es lo que yo he entendido. Incluso había leído en la palabra que él tenía dos pueblos, eso que no tengo muy claro. Muy bien, hermana. Eso también es importante. Él tiene dos pueblos. Sí, que iban a ser. Sí, señora, es verdad. Entonces, ahí dice pregunta, que ¿cuáles son estos dos pueblos? Eso es lo importante saber, ¿no? ¿Cuáles son estos dos pueblos? Sí, ¿qué me decía mi hermana ahorita? Sí, entonces yo había leído sobre este asunto y que también había leído sobre, es que ahorita no me acuerdo dónde leí, de que ellos serían llamados también para hacer un solo rebaño,
como que yo con lo que yo había leído, como pues eso entendí, ¿no? Amén, mi hermano. Puede ser que no sea así. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Muy, muy valioso. Pastor, Sí, señora. ¿Con quién hablo? con Victoria. Hermana Victoria. Él dice que la iglesia, estoy leyendo acá, no sé si me quieren acompañar, en la primera de Pedro, del 2 a 2:4, por medio de esta palabra, entiendo que la iglesia somos nosotros, porque somos como esa piedra y él con todos sus hijos va construyendo su iglesia. Porque dice, acercándose a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual dedicada a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso dice la estructura. He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, fundamental, preciosa. Quien crea en ella no quedará defraudado. El honor es para ustedes, los creyentes. Para los incrédulos, sin embargo, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra fundamental y también es piedra de tropiezo y roca donde se estrellan. Entonces, por medio de esta palabra se entiende que nosotros somos, vamos haciendo también esa piedra y por medio de nosotros se va construyendo la iglesia de nuestro Señor Jesús de Nazaret. O sea, Ok, gracias, mi hermana. Sí, señora. Muchas gracias. Muy amable, mi hermana. Muchísimas gracias. Interesante. No, sigo haciendo la pregunta para sacar más información valiosa. ¿Cuándo nació la iglesia del Señor? ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia. Necesitamos aclarar, definir cuál es la iglesia, cuándo nació la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Ahora, hay que definir primero la palabra iglesia. ¿Qué es o qué se define como iglesia? ¿Cuál es la definición, la etimología de la palabra iglesia? ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su significado? Porque es importante esto para poder definir como tal qué es la iglesia, quién es la iglesia. Mi hermana Graciela ahorita hacía un aporte también, muy valioso también, acerca del nuevo pacto. Ella decía, los que pertenecen al nuevo pacto son también parte de la iglesia, más los que ya venían antes, que también pertenecían a la iglesia. Ahora, el nuevo pacto es un pacto ¿con quién? ¿Con todo el mundo? ¿El Señor está haciendo un pacto con todo el mundo? ¿O con quién está haciendo el nuevo pacto? Es un nuevo pacto específico, con alguien. Es específico. El nuevo pacto en la palabra de Dios también tiene un destinatario específico. Y cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 8, o lee, por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 31, que habla sobre el nuevo pacto, este pacto tiene un destinatario específico. Así que no podemos nosotros tomar este nuevo pacto como que para aplicárselo a todo el mundo. No, tiene un destinatario específico en la palabra de Dios. No podemos agregar ni quitarle a lo que está escrito allí. Y de hecho la palabra de Dios dice que el nuevo pacto es un pacto que se va a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel. Tiene un destinatario específico. No es un nuevo pacto que se hace, digámoslo en otras palabras o de alguna manera, con todo el mundo. No, tiene un destinatario en específico. Y ahí está escrito. Si ustedes leen estos pasajes que aparecen allí, donde está el nuevo pacto, se va a encontrar que es un nuevo pacto con la casa de Judá y un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, seguimos adicionando más a este entendimiento para que comprendamos cuál es la iglesia y quiénes son los que van a estar en el nuevo pacto. ¿Quiénes son?
si la misma palabra ya me está diciendo quiénes son? Entonces, esto es importante analizarlo, mirarlo, leerlo con detenimiento, para que no adicionemos lo que no está allí, Tengo una inquietud. sino que nos quedemos con lo que está escrito en la palabra de Dios. No le podemos añadir ni le podemos quitar. Bueno, entonces, ¿cuándo nació la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿Acaso la iglesia es un ente nuevo que nació, como algunos han dicho por allí, en el día de Pentecostés? Eso es lo que algunos han dicho, que la iglesia nació. ¿Alguien está preguntando algo? No lo escuché. ¿Alguien preguntó algo? Mi hermana Vivi preguntó algo. No, pastor, yo iba a hacer un aporte. Creo que fue la hermana María Piedad la que dijo que iba a preguntar algo. Pero ya que usted me mencionó, bueno, creo que me mencionó a mí, no sé si a otra Vivi. No, estaba leyendo en Romanos 11 acerca de los gentiles y la inclusión. Es que Jeremías no me de los injertados. Jeremías quiere aportar algo. De los injertados, pastor. Listo, hermano, ya iremos también un poquito para allá. Ya iremos un poquito para allá. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, porque pues nosotros pensamos que los injertados son aquellos que no tienen nada que ver con la nación de Israel, que no tienen nada que ver, nada, cero. O sea, y nosotros tomamos esta parte cuando decimos que algunos de los que han sido salvos son aquellos que no tienen nada que ver con la nación de Israel, pero pues eso no dice la palabra de Dios. Es que eso es algo que a través del tiempo nosotros hemos interpretado de esa manera. ¿Por qué lo hemos interpretado de esa manera? Y hace parte de la pregunta que les estoy haciendo de cuál es la iglesia. ¿Por qué? Porque les decía hace como 2 clases que existe una teología que se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo no es otra cosa que querer quitar de un plumazo todo lo que el Señor escribió en la palabra de Dios con un destinatario en específico, con unas promesas en específica, y crear un nuevo personaje, un nuevo ente que se llama la iglesia cristiana. Eso es lo que realmente ha sucedido, que se creó un nuevo ente que se llama la iglesia cristiana. La iglesia cristiana viene o vino o ha querido venir, entre comillas, a reemplazar el Israel de Dios. Eso es de alguna forma, nosotros lo hemos creído así. No sé usted, pero yo en algún momento también lo he creído de esa manera, pero entiendo hoy en día, gracias al Señor, Él me ha ido enseñando que eso que creía no era como yo lo había pensado, no era de esa manera. Yo también estaba engañado pensando que existía un ente nuevo llamado la iglesia cristiana, en donde no hacía parte o no tenía nada que ver la nación de Israel o el pueblo de Israel. Cuando hablo de la nación, hablo del pueblo. El pueblo de Israel no tenía absolutamente nada que ver. Se creó un grupo nuevo que se llama la iglesia cristiana, que si usted lo mira en la palabra de Dios y lo busca en estos 66 libros que aparecen aquí en estas escrituras, en esta traducción de las escrituras, pues usted no encuentra la iglesia cristiana, pues no la va a encontrar. Si usted la quiere buscar, claro que está en todo su derecho de buscarla. Yo también la estuve buscando durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo no solamente la busqué, sino que durante mucho tiempo creí que estaba allí. Creí ciegamente que la iglesia cristiana se encontraba aquí. Y oh sorpresa, cuando voy a la palabra de Dios y leo las escrituras y me encuentro de que todavía no me aparece la iglesia cristiana en las escrituras. No me aparece la iglesia cristiana. Todavía la estoy buscando y sin embargo todavía estoy tratando
digamos, o estaba tratando, gloria al Señor Jesús que ya no estoy tratando por ese lado. Yo buscaba y trataba de acomodar muchos textos, como siempre desafortunadamente, en muchas ocasiones hemos hecho, de acomodar los textos para que podamos sacar adelante algunas doctrinas. Eso es lo que muchas veces hemos hecho, buscar textos para acomodarlos. Y se nos olvidan que esos textos como tal tienen en sí un contexto, una enseñanza. Y yo, o en muchas ocasiones, algunos de nosotros, como que dejamos de lado la enseñanza del contexto y simplemente buscamos un texto para que nuestra doctrina haya cabida allí. O sea que lo que hacemos nosotros es acomodar los textos a lo que nosotros, a nuestra fe, a nuestra doctrina. Y no es de esa manera, no es así. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios me enseñe, no tengo que tratar de acomodar los textos para que ella se ajuste a mi creencia. No es así. No sé si lo que yo sé, sí sé que lo que estoy diciendo causa curiosidad en el oído de muchos hermanos que en este momento están escuchando esto. Y causa curiosidad porque, por supuesto, a mí en primer lugar, y sé que a ustedes también, ¿cómo así que ahora me sale aquí este señor predicando diciendo que no existe un nuevo ente que se llama la Iglesia Cristiana, que yo pensaba que esa era la iglesia que estaba en el nuevo pacto? Porque a mí me habían enseñado eso, que la iglesia del nuevo pacto era la iglesia cristiana, en donde, pues, es que solamente me dejaban hasta ahí, que somos la iglesia del nuevo pacto. Entonces, creo que cuando empezamos a hablar un poquito sobre las escrituras, hablamos sobre el viejo pacto, nuevo pacto, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y es una separación que siempre, que nos han enseñado a hacer esta separación. Viejo pacto o Viejo Testamento, Nuevo pacto, Nuevo Testamento. Y usualmente a nosotros, los que nos decimos cristianos, se nos ha enseñado de que debemos enfocarnos en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. O sea, enfoquémonos allí porque lo otro ya es obsoleto, es pasado, no aplica. Y nos enfocábamos entonces lo que nosotros llamamos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Pero basta solamente dar una mirada a ese Nuevo Pacto que aparece en el libro de Hebreos para darnos cuenta de que nuevamente ese Nuevo Pacto me está llevando atrás, me está llevando a mirar hacia atrás. Y entonces vienen más preguntas. Por eso les hacía la pregunta, ¿cuándo nació la iglesia cristiana? Nosotros que llevamos cuántos años, cuánto tiempo creyendo que andamos en el camino correcto de toda la enseñanza, pero sin embargo vienen preguntas como esta y nos quedamos todavía pensando en la respuesta. ¿Por qué? Porque pues, no estamos seguros de nuestra respuesta, porque quizá nuestra respuesta como la manera en que yo la pensaba no era. Pasa eso pasa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha faltado escudriñar más en las Escrituras. Perdón, pastor, tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Qué es cristianismo? Y pregunto porque, como siempre se ha hablado en las clases, que el cristianismo se lo practican muchas religiones que hablan de un Jesús. Entonces, realmente hemos o está mal interpretado el cristianismo o sí, señora. O porque si creemos que el cristianismo es una corriente, no sé si me hago entender, una religión, nosotros realmente no pertenecemos al cristianismo ni somos cristianos. O sea, dentro de esa medida, como quien dice, tú eres cristiana. Lo digo porque me han preguntado, ¿tú qué religión eres? Claro. Entonces, cristiana, entonces, ahí uno se queda como, yo soy cristiana.
pero entonces ya me dicen, ah, eres cristiana, entonces ya lo primero que dicen es, ah, es ser católica. Porque si te dicen cristiana, y yo digo, pero no soy católica. Ah, pero entonces eres mormona. Ah, pero entonces eres testiga, porque todos también son cristianos. Entonces, no, yo no me identifico con ningún grupo. Y me quedo como, ¿cómo explico que yo leo la Biblia, pero no soy ninguna de esas, no pertenezco a ningún grupo? No pertenezco a ninguno de esos grupos. Grupos no, porque no practico su culto, entonces es muy difícil a veces responderle cuando hay que, aquí se tiene que llenar sí o sí, decir claro. a qué pertenece uno. Claro, sí señora, sí. Aquí nos toca escribir ahí en los formatos a dónde pertenecemos, ¿cierto? ¿A qué secta? Porque ahí colocan secta, ¿no? En el formato ponen secta. Y de hecho la palabra secta no es incorrecta como tal, porque la misma palabra de Dios dice que los que seguían al Señor Jesucristo estaban en la secta de los nazarenos, creo que era, que dice así. Los del camino. Sí, pero yo... También habla de la secta de los nazarenos. Secta de los nazarenos, correcto. Sí, señor. Entonces... Habla también de la secta de los del camino también. Sí, entonces secta como tal, pues es una palabra para definir una agrupación, un grupo de personas. No necesariamente no siempre es algo, digámoslo así, bueno, aquí yo creo que habría que entender un poquito de que sí tiene o sí se busca que la palabra como tal traiga un significado negativo, porque cuando se les hablaba de la secta, siempre se tomaban como grupos independientes que no estaban siguiendo el mismo camino de los demás. Entonces, pero como tal, no era algo maléfico de pronto, porque eran los que seguían al Señor Jesucristo, eran la secta o el grupo como tal, el grupo de los nazarenos o el grupo de los del camino. Eso también significa la palabra secta. ¿Ve? Ahora, mi hermana Graciela hace una pregunta o trae una inquietud que yo creo que es algo que ha ido viniendo a cada uno de nosotros. A mí en particular, esta parte de entonces, ¿pertenezco al cristianismo o no pertenezco al cristianismo? ¿A qué pertenezco? Porque tengo que definirme, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuándo se creó el cristianismo? ¿Creó el Señor Jesucristo el cristianismo? Que es una pregunta que hice hace unos días. Y pues volvemos a lo mismo. No está en la palabra de Dios. El cristianismo no se encuentra. El cristianismo como secta no se encuentra. El cristianismo como agrupación y como nuevas enseñanzas y nueva doctrina no se encuentra. No está, no aparece por la palabra de Dios. Entonces, si no aparece es porque alguien lo creó, alguien se lo inventó, alguien se inventó esto. Y no está en la palabra de Dios, que es lo que más nos debería de inquietar. Pero pues, no, pero yo pertenezco al cristianismo. Bueno, tú perteneces al cristianismo, me gustaría que me dijeras en qué parte de las escrituras aparece el cristianismo. ¿En qué parte? Y creo que esa pregunta nos bloquea un poco porque en muchas ocasiones nosotros cómodamente pensábamos que sí estaba allí en las escrituras. Uy, sí, hay. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el cristianismo en las escrituras? No aparece, porque el Señor Jesucristo nunca creó ningún cristianismo. Además, eso históricamente viene a crearse en la época dicen más o menos los que han estudiado eso, que aparece en la época de Constantino, por ahí en el tercer siglo, por ahí siglo entre 3 y 4, tercer y cuarto siglo, aparece, porque también viene una comunidad que se llama el catolicismo romano también, y dentro del cristianismo, que fue creado a partir del catolicismo romano, sin duda alguna, hoy en día puedo entender más aún que sí tiene una raíz, y es una raíz que viene del catolicismo romano, efectivamente. Y está muy ligada esta palabra, esta nueva religión, está muy ligada a la pregunta que les hacía sobre la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Entonces, algunos pensábamos de que la iglesia del Señor
había nacido tiempo después y se llamaba el cristianismo. Y ahí estaba el cristianismo que vino a darnos las respuestas que nosotros necesitábamos para poder seguir correctamente al Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchos pensábamos. Ahí está el cristianismo, yo pertenezco al cristianismo y por ahí voy bien. Pero ¿será que voy bien? Porque cuando vuelvo a la pregunta, ¿dónde está el cristianismo en las Escrituras? No está. Todo lo contrario, el cristianismo como tal, como doctrinas a través del tiempo, y no basta sino que usted vaya, o cada uno de nosotros que ya hemos andado un poco en este camino del cristianismo, nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que pertenecen como doctrinas al cristianismo van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es que ya nos hemos ido dando cuenta de eso. No estoy hablando de catolicismo romano como tal, no estoy hablando de catolicismo romano, estoy hablando de cristianismo como una nueva creencia o como una creencia alterna o como una creencia mejorada al catolicismo romano, tal vez. Entonces, en donde cuando miro las creencias y las doctrinas y las enseñanzas, pues muchas de ellas, no pocas, muchas de ellas contradicen lo que dice la palabra de Dios. Muchas. Y es algo que usted y yo nos hemos dado cuenta de que poco a poco el Señor nos ha ido mostrando esto está mal, esto es incorrecto, esto no dice la palabra de Dios, esto no es así. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Porque yo andaba en el cristianismo y porque aún hoy en día el 80 o el 90% quizás de las iglesias que se dicen cristianas siguen en todas esas mentiras, en muchas mentiras, muchas, se predican muchas mentiras. Y cuando digo mentiras, también voy de la mano de la ignorancia. Bueno, no necesariamente estas mentiras vienen de un corazón malvado, digámoslo así, que quiera traer este tipo de cosas, más bien, y en muchas ocasiones, viene de un corazón engañado y de una ignorancia de la palabra de Dios, que basta pedirle al Señor Jesucristo que nos dé sabiduría necesaria para escudriñar la palabra de Dios y entender que muchas de las cosas no están y son contrarias a la palabra de Dios. Muchas. Entonces, ¿el cristianismo es la iglesia del Señor o no es la iglesia del Señor? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿El cristianismo es la iglesia del Señor? No, señor. ¿Quién responde? ¿Mi hermano Emanuel? Sí, señor. Creo que usted lo había dicho la otra vez y no fuiste tú, sino el Señor nos lo mostró en la Biblia, que hay varias partes donde nombran el cristianismo, pero no como tal como que, o sea, así lo llamaron a las personas que seguían a Cristo, o sea, como algo ofensivo, ¿no? Como algo que, si me siguen a mí, dicen a los Emanuelitos, un ejemplo, ¿no? Entonces así le llamaron a los que seguían a nuestro Señor Jesús como para ofenderlos. Pero como tal no existe en la palabra algo que diga que el cristianismo es donde el Señor lo dijo. O no decir, no, sí, yo sigo el cristianismo. Entonces, no, realmente no existe. Entonces, no. Perfecto, mi hermano. Porque sí, hay creo que son 3 ocasiones en las que la palabra de Dios muestra la palabra cristianos. Por poco nos haces cristianos, se le llamó cristianos. Entonces, creo que Pedro también nombra la palabra cristianos. O sea, son tres ocasiones en donde la palabra me muestra la palabra cristianos. Ahora, que venga la palabra cristianos, hay que entender qué significaba la palabra cristianos. Era una manera despectiva de llamar a alguien que era un seguidor del Señor Jesús. Era una manera despectiva, aunque no porque aparezca esa palabra allí significa que apareció una nueva doctrina o que significa que apareció una nueva enseñanza o que porque a ellos se les llamó cristianos, entonces necesariamente había que crear una nueva religión, llamarlo así. Había que crear una nueva religión o que el Señor quería crear una nueva religión cuando Él nunca creó una nueva religión. Él vino ¿a qué? Vino a cumplir lo que estaba escrito. Eso fue lo que hizo el Señor. Vino a cumplir lo que estaba escrito. Así que Él no creó una nueva religión llamada cristianismo. No la creó. Pastor Luis Alberto, qué pena interrumpirlo. Sí, señor, pastor. Por eso es más fácil, viéndolo desde ese punto de vista, que el Señor mismo no enseñó que Él vino a hacer una nueva religión. Es mucho más fácil
Porque cuando usted habla con una persona, la gente dice, ah, es que solamente entonces los que se van a salvar son los cristianos, ¿ve? Y no, se van a salvar solo aquellos que sigan al Señor Jesucristo, que es totalmente diferente. Porque no se van a salvar ni los musulmanes, ni los cristianos, ni los budistas, ni los judíos, por llamarse como se llaman. Se van a salvar es por seguir al Señor Jesús de Nazaret, a nuestro Creador. Por eso es muy importante, para nosotros es más fácil poder predicar, porque ya podemos decir, no, los cristianos no solamente van a salvar, solo se van a salvar todos aquellos que crean que el Señor Jesús es el Todopoderoso, el Dios único y verdadero, no una religión, no una denominación. Eso es lo más importante. Sí, señor, así es, pastor. Sí, señor. Es una muy buena aporte e interpretación de lo que estamos diciendo. Sí, señor, es correcto, porque es un error decir que yo me salvo porque soy cristiano. Es un error. ¿De dónde saqué eso? Me salvo porque pertenezco al cristianismo. ¿De dónde saqué que yo me salvo porque pertenezco al cristianismo? ¿O de dónde saco yo de que entre comillas, abro comillas, para esto que voy a decir, mi religión es mucho mejor porque yo pertenezco al cristianismo? Cierro comillas. Entonces, mi religión es mucho mejor que esta, que aquella o que aquella otra. Entonces, yo sí me salvo, porque estoy perteneciendo a una religión que salva. Partiendo de que las religiones no salvan a nadie, ¿no? Y que además, lo que les decía, la contradicción que siempre se encuentra con respecto a lo que se enseña en el cristianismo. Entonces, cuando yo le enseño a alguien o quiero mostrar a alguien al Señor Jesucristo, yo no debo enseñarle cristianismo. Yo lo que debo mostrarle es al Señor Jesucristo como el único Salvador del mundo. Como el único Salvador del mundo. Que no hay Amén. otro camino, que es el Señor Jesús. Ese es el único camino a la salvación y que hay una forma que Él estableció para seguirlo. Eso es lo que yo tengo que enseñar. Lo que pasa es que traigo todas estas enseñanzas que me han lavado el cerebro durante tantos años y se nos hace un poco difícil o muy difícil para algunos ir dejando de lado ese tipo de creencias o esto que está en nuestra cabeza. Así como en alguna ocasión, no, es que yo no puedo dejar la Santa Cena porque yo tengo que seguir en la Santa Cena. Y entonces, cuando la Santa Cena ni era cena, ni nada, porque no era nada. O sea, la tal Santa Cena no era sino otro rito católico que se cristianizó, entre comillas, porque al final es lo mismo. Y entonces se hizo de otra forma, pero al final era otro rito que no aparecía en la palabra de Dios. Parecía, aunque alguien me diga, no, sí está, pastor, eso está en 1 Corintios capítulo 2. Bueno, léalo muy bien, 11 o 12, léalo muy bien, pero no aparece eso. Ahí lo que está hablando es de la Pascua del Señor, no está hablando de ninguna cena, porque el Señor Jesucristo nunca celebró ninguna cena. Él no le dijo a los discípulos, vamos a celebrar la cena del Señor. Él nunca dijo eso, nunca. Vaya por favor y busque allá en el aposento, porque esta noche vamos a celebrar la cena del Señor. No, nunca dijo eso, iba a celebrar la Pascua. Así que todo eso nos lo inventamos nosotros. Hace parte del cristianismo. Hace parte del cristianismo. Muchas creencias, muchas doctrinas, muchas enseñanzas. En estos días les hablaba a los hermanos cómo inclusive, porque es que esto de la teología del reemplazo, que así se le llama eso, ha querido quitar todo lo que huela a Israel o todo lo que huela a palabra de Dios, de Antiguo Pacto o de Antiguo Testamento o de la Torá, como así también se le llama correctamente. Todo lo que huela a esto hay que irlo desechando. Todo lo que huela, entre comillas, y mal entendido a algo que pertenezca al judaísmo, hay que irlo desechando, y lo digo que también ha sido mal interpretado, porque todo el mundo, o mucha gente, cuando habla de Israel, solamente se enfocan en judíos, un grupo. Y eso es incorrecto totalmente. Hay mucha ignorancia en esa parte. Es totalmente incorrecto. Entonces, todo lo que huela a esa parte hay que irlo desechando, porque es que eso no solamente viene de ahora, eso viene de lo que se llama la patrística, de lo que se llama antiguamente los
entre comillas, abro comillas, padres de la iglesia, cierro comillas, que no eran ningunos padres de la iglesia, no eran ningunos padres de la iglesia. A ver, si eran tan padres de la iglesia los que se conocen como los padres de la iglesia, ¿por qué no aparecen en la palabra de Dios? Tan sencillo como eso. Pero bueno, entonces se creó alrededor de todo esto unas enseñanzas nuevas, unos ritos nuevos que no están en la palabra de Dios. Eso es cristianismo, desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué hago ahora? Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Pues, ¿para dónde voy? Pues tenemos que seguir mirando y yendo en este camino, en el camino de la palabra de Dios, en el camino de lo que sí dice el Señor que es lo correcto, versus el camino de lo que me habían enseñado que no está en la palabra de Dios y que es incorrecto. Eso es lo que yo debo seguir. Claro, al comienzo crean traumas, claro que crean traumas. Alguna vez alguna persona me decía, o me preguntaba, pues es que, mi hermano, pastor, estamos preocupados porque entonces, ¿cómo hago? Porque necesitamos bautizar a una señora o a un señor allí, entonces si no lo bautizamos, pues ¿cómo hago? Porque es una manera de que esa persona crea que ya pertenece a la iglesia cristiana. Es como un rito de iniciación, ¿no? Hay que sumergirlo en agua para que él crea que pertenece a una agrupación religiosa. Y si no le hacemos este rito, entonces esa persona ¿cómo sabe que ya es y que no? Y entramos en esa confusión y en ese dilema de que entonces tocaba hacerlo para que la persona creyera que sí estaba, que sí pertenecía al cristianismo. Y bueno, craso error, porque en muchas ocasiones a más de uno de los que nosotros, entre comillas, bautizamos, cierro comillas, pues seguían en lo mismo. Nunca cambiaron sus vidas, siguieron en lo mismo y aún hoy en día siguen en lo mismo. Entonces, eso no cambiaba a nadie, la verdad, eso no cambia a nadie. Sumergir a una persona en agua no cambia a nadie, eso nunca cambia, no cambia a nadie. Nadie es transformado por eso. Porque nosotros estamos acostumbrados a los ritos. Y si no pertenecemos y no hacemos un rito, entonces como que no, necesito algo que yo pueda ver, que pueda palpar para pertenecer. Pero de eso no se trata. Preguntas. ¿Tienen preguntas ahora los hermanos de lo que estamos predicando? Los escucho. Si tienen alguna pregunta. Pastor, buenas noches. Sí, señor. A ver, tenemos dos hermanos. Tenemos el hermano Willington y la hermana María Piedad. Vamos a permitir que la hermana María Piedad pregunte primero, mi hermano Willington. Pastor, es que tengo un poquito de... ¿Me escucha bien? Es que a veces... Bajito el volumen, pero ahí lo escucho. Bueno, pastor, es que yo tenía una duda desde la semana pasada en la palabra en Romanos 25 hasta el 32, 25 y 26, porque es que estoy recién operada y tengo un ojito todavía tapadito. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de Israel. Endurecimiento de una parte de Israel. Hasta que haya entrado la plenitud, hasta que haya entrado a plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí tengo la duda de esta palabra de los gentiles, porque la semana pasada hablaba de esa palabra. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y bueno, explica hasta el 20, bueno, todo el resto de por qué. Pero, ¿a qué Israel se está refiriendo? Tengo esa pregunta. Porque sabemos que hay ya sabemos que hay una Israel espiritual. Pero también está hablando hasta los gentiles. Luego toda Israel será salvo, como está escrito. Entonces, sigue y da una explicación muy, muy concreta, pero entonces tengo la duda ahí por teniendo en cuenta. Gracias, mi hermana. Gracias por la pregunta. Se la voy a responder en el nombre del Señor Jesucristo.
con otro pasaje de la palabra de Dios. Que, enseñando. Bueno, La palabra. ¿Aló? ¿Me escucha mi hermana? ¿Aló? ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha ahí? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto, mi hermana. Gracias por la pregunta. Mire, mi hermana, la palabra que aparece allí, que aparece como hasta que haya llegado, y es la palabra clave que está allí en esa parte de la carta a los romanos. Eso está en el capítulo 11, ¿cierto que sí? ¿Capítulo 11? Pues sí, capítulo 9, capítulo 11. 11, 25. Ok, esa parte, mi hermana, que está en la carta a los romanos, en el capítulo 11, que dice que hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles, esa es la parte clave, es clave esa parte en ese pasaje. Entender esa porción de la palabra nos va a dar entendimiento muy claro acerca de qué estaba hablando el apóstol Pablo, guiado a través del Espíritu Santo de Dios. Él estaba haciendo referencia a qué en específico estaba haciendo referencia, y eso es muy importante entenderlo. Mire, en algún momento de esta enseñanza y de las escrituras que hablamos hace un tiempito atrás, les dije que lo que estaba escrito en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento no se sale de lo que ya viene escrito en lo que nosotros mal llamamos Antiguo Testamento. No se ha salido nada de lo que predicaba el apóstol Pablo o los otros evangelistas, y hago claridad en esto. Nada de lo que ellos predicaban se salía de la Torá o de la ley, de los profetas y de los salmos. Nada. Todo estaba en la ley, en los profetas y los salmos. Ellos predicaban la Torá, ellos predicaban la ley, ellos predicaban los profetas, ellos predicaban los salmos. Ellos no vinieron a traer enseñanzas diferentes a lo que ya estaba escrito. Lo que pasa es que ellos nos vinieron a mostrar a través del Señor, o nos vinieron a dar entendimiento de lo que ya estaba escrito, que eso es algo que es diferente, que nos permite entender muchas cosas, pero no se salieron de lo que estaba escrito. Entonces, cuando el apóstol Pablo, allí en Romanos 11, habló sobre la plenitud de los gentiles, ¿de qué estaba hablando? ¿A qué estaba haciendo referencia? Eso es lo importante, porque el problema con esto es que nosotros entendíamos, o hasta el día de hoy algunos han entendido, de que cuando dice gentiles, está hablando de aquella persona, o de aquellas personas, o de aquellas naciones, o de aquellos paganos que no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo escogido de Dios, quien es el pueblo de Israel, ¿correcto? Y eso es una de las cosas que ha pasado con el entendimiento de esta porción de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era referencia a una promesa que estaba, o que está todavía allí en Génesis capítulo 48, versículo 19. Vuelvo y le digo, mi hermana, no hay nada que los evangelistas o que los predicadores hayan enseñado que se salga de lo que fue escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. En el libro de Génesis, en el capítulo 48, en el versículo 19, hay una porción allí de la palabra que en el idioma hebreo es Melohagojim. Melohagojim. ¿Qué quiere decir esto? Esa fue una palabra que Jacob, cuando cruzó sus manos para bendecir a Efraín y a Manasés, esa fue una palabra, digámoslo así, una profecía que él dio a Efraín. Y a Efraín, y ojo muy bien lo que estoy diciendo, mi hermana y todos los hermanos que me escuchan, él estaba dando esta profecía a Efraín. Y cuando yo digo Efraín, estoy hablando de que es la casa de Israel. Estoy hablando de que es la nación de Israel como tal, y no estoy hablando en un lenguaje figurado, y yo quiero hacer claridad en esto, porque también he aprendido de la palabra de Dios, porque nosotros usualmente y frecuentemente tomamos algunas porciones de la palabra de Dios y decimos que esto tiene un significado
espiritual, o sea que no es como muy real, es más bien como medio de interpretación, como así como un poquito ficticio, pero cuando decimos eso, de alguna forma algunos lo están tomando de esa manera, pero no es así. Jacob da una bendición a Efraín y le dice que su descendencia formará multitud de naciones, multitud, o en otra traducción más correcta para esa palabra quiere decir su descendencia será la plenitud de los gentiles. En este caso, naciones es gentiles. Naciones o gentiles es lo mismo, o es lo mismo. Entonces él le decía a Efraín, tu descendencia, en el capítulo 48, en el versículo 19 de Génesis, tu descendencia formará la plenitud de los gentiles. Es la misma palabra que fue transliterada, que fue traducida en Romanos capítulo 11, y era lo que el apóstol Pablo o Saúl estaba predicando. Él estaba hablando de esta promesa que le hizo Jacob a Efraín, que iba a ser la plenitud de los gentiles. Entonces, ya entendiendo esta parte, yo voy a Romanos capítulo 11, mi hermana, y entiendo de que cuando el apóstol Pablo estaba hablando sobre la plenitud de los gentiles, ¿a quién estaba haciendo referencia? Mi hermana. A nosotros, pastor. A nosotros. Correcto, mi hermana. Estaba haciendo una referencia y cuando el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 11, hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles, es la misma traducción de lo que, de esa bendición que Jacob dio a Efraín. O sea que la plenitud de los gentiles no es otra cosa que el pueblo de Israel, que la nación de Israel vuelva otra vez. Eso es lo que se está diciendo allí, pero el apóstol Pablo no está hablando de otros que no tengan nada que ver con la nación de Israel o con la casa de Efraín. No está hablando de eso, o con la casa de Israel, como también se le conoció, o como se le conoce. No, está hablando de la nación de Israel, la casa de Israel, o está hablando de la casa de Efraín. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Él no se está saliendo de ahí. Vuelvo y le digo, mi hermana, el apóstol Pablo, cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta de que él iba de día de reposo en día de reposo, predicando a través de la ley, de los profetas y de los salmos, las buenas nuevas de salvación. Él nunca se salió de ahí. Nunca se salió de ahí. Él no inventó nada nuevo, no trajo nada nuevo. Nunca se salió de ahí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender, mi hermana María Piedad? Señor, lo que pasa es que cuando uno lee Lo que pasa, mi hermana María Piedad, es que nosotros hemos recibido, y en alguna ocasión el pastor Mauricio nos daba una aclaración de cómo nosotros en muchas ocasiones recibimos ciertos pasajes de la palabra de Dios y como ese pasaje es parte de una doctrina que yo me he aprendido, pues no me salgo de ahí, ¿ve? Y la tengo siempre la atesoro como parte de una enseñanza, pero es algo que me aprendí de esa manera, pero no necesariamente es lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? No necesariamente. Eso es lo que pasa, mi hermana. Cuando usted lee, bueno, ya miraremos más adelante un poquito sobre lo que dice Romanos también y lo que dice el profeta Oseas acerca de... Habla Pablo en Romanos, mi hermano, para que lo veamos un poquito más también. Bueno. Sí, señor, mi hermano Willy tenía por ahí también una pregunta. Mi hermano Willington por ahí creo que también tiene una pregunta, ¿cierto? Sí, no, pastor, tengo pues una inquietud aquí entonces. Buenos días, disculpe. Pastor, bueno, entendiéndose entonces que en la palabra de nuestro Señor Jesucristo no está el cristianismo, pero que pues sí, de forma despectiva se hablaba del cristiano, de forma despectiva al quien seguía a Cristo. En la realidad, pues en nuestro entorno actual tenemos una
o la población tiene una gran confusión. Sí. Porque, por ejemplo, en la identificación, digamos, yo podría decir entonces que el católico es cristiano, o tiene la tendencia al cristianismo si fuera el caso. O sea, no existe una claridad porque, digamos, en la identificación muestran al católico separado realmente del cristianismo, o sea, que el cristianismo es otra corriente y en su efecto nombra mucho, hacen como una, ¿cómo le digo? Como una apariencia mayor entre el evangélico y el cristiano, o el cristianismo más bien, es lo que yo he logrado entender así pues en el ambiente actual. Entonces, nosotros como hijos de Dios, realmente la identificación nuestra sería quienes seguimos a nuestro Señor Jesucristo si cumplimos sus mandamientos, ¿no es cierto? Creo yo que estoy bien, o de pronto ustedes me pueden dar como mayor claridad. Es lo que yo puedo entender, porque en su efecto, si no existe el cristianismo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente es un invento del hombre. Es un invento del hombre y muchas veces ya muy tergiversado, porque pues como le decía, podría yo decir entonces que también un católico es cristiano, porque Claro. sigue también de esta manera la corriente. Existe esa confusión y en su efecto lo que yo trato es como aterrizar en el punto. El punto clave es entonces nosotros seguimos esas nuestro Señor Jesucristo y en su efecto eso es. O hay un test o un término más amplio, o que de pronto yo quisiera entender más ese punto. Hay una cuestión muy importante, mi hermano, muchas gracias por la pregunta. Hay una cuestión muy importante con respecto a su pregunta y es, y veo y lo siento, y lo siento en cada uno de nosotros, ¿no? Es la necesidad de cada uno de nosotros de, digamos así, que en la carne de pertenecer a digamos, a una agrupación, ¿cierto? De alguna forma. Como que necesito, y yo veo en la palabra de Dios que los discípulos pues no andaban buscando pertenecer a una denominación X o Y, o no andaban buscando darle un nombre a una denominación. Ellos sencillamente lo que andaban era predicando al Señor Jesucristo las buenas nuevas de salvación, se reunían en algunos lugares y entonces a esa reunión donde ellos se agrupaban se le llamaba eclesía, ekkaleo, que es la palabra griega, eclesía, que significa los sacados fuera. Eso era iglesia, que de otra manera de traducir es iglesia, asamblea, grupo de personas que se reunían. Eso realmente es iglesia. Pero sí quería, porque estaba con esa duda. Claro que se nota cuando tiene así como... Lo que pasa es que, y como le digo, ellos no andaban buscando denominaciones ni hacerse llamar de una forma o de otra forma. Ellos nunca dijeron, reunámonos allá en la iglesia cristiana no, ellos decían, reunamos en la iglesia que está en la casa, y cuando dicen iglesia usaban la palabra griega ekkaleo, eclesía, que quiere decir allá en la congregación, o sea, en el grupo de personas que se reúnen allá en la casa del pastor fulano de tal, o del hermano tal, o de la hermana tal. Allá se reúnen los hermanos, y eso era eclesía, eso es eclesía, eso era una reunión de personas, una congregación, un grupo de personas se reunían, pero no buscando darles denominaciones. Por eso este error tan garrafal, tan grave de las denominaciones. Entonces viene la denominación pentecostal. ¿Y dónde está la denominación pentecostal? Pues en el mismo sitio donde está la denominación católica. ¿Y dónde está la denominación católica y pentecostal? En el mismo sitio donde está la evangélica. ¿Y dónde están estas tres? En el mismo sitio donde está la adventista. ¿Y esta dónde está? Pues en el mismo sitio donde está la de los testigos de Jehová. ¿Y dónde está esta? En el mismo sitio donde están todas este tipo de denominaciones, mi hermano y mi hermana, o sea, por fuera de la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. No están. A ver si usted o alguno de nosotros, que ya hemos visto anteriormente, nos encontramos en la palabra de Dios con los protestantes. ¿Dónde están los protestantes en la palabra de Dios? Eso no existe. Eso se lo inventaron porque es otro tipo de denominación. O los evangélicos, o no, es que yo soy evangélico. Pues bueno, yo no sé usted qué evangélico, eso de dónde lo sacó, por Dios. Está aquí su denominación evangélica, muéstremela. Muéstramela. Es que ahí nos vamos a encontrar con algo que nos va a causar un poquito de
como que no, pero ¿cómo así? No, sí, yo soy pentecostal de la cabeza a los pies, como dice alguien por ahí, ¿no? Yo soy de los de puro pentecostal. Pastor, incluso, ¿señora? Pastor, perdone que le interrumpa, incluso uno lee en la Biblia que los apóstoles o los seguidores del Señor nunca llegaban identificándose de tal secta, yo soy de X grupo o de X secta, sino que llegaban hablando del Señor y sí se puede ver que a ellos se les llamaba, o sea, eran los que estaban por fuera de conocer del Señor, les colocaban, son cristianos, o son de la secta de los nazarenos, o de aquel Dios, como hablaron griegos, entonces no es otros que decían de ellos, otros decían de ellos. Sí, otros les llamaban así. Ahí van los que siguen a Jesús, los cristianitos, allá van. Pero no era que ellos andaban buscando tomar esta denominación. No era así. Eso nunca ha sido así. Nunca fue así. Nunca el apóstol Pablo o alguno de los evangelistas o los apóstoles o andaban por allí. No, que buenas tardes, buenos días, buenas noches. Venimos a visitarlo aquí de parte de la iglesia, no sé. No, eso no había, no existía eso. Sencillamente el Señor dijo, vayan y visiten, y donde lo reciban, pues va a posar la bendición, y donde no lo reciban, pues sacudan el calzado de sus pies y váyanse y ya. Y háblenles de las buenas nuevas de salvación. Háblenles. ¿Ve? Eso es lo que sí dijo el Señor Jesús. Hablarles. ¿Y qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Vuelvo y les digo, él hablaba, dice la palabra de Dios, que él iba de día en reposo en día en reposo, enseñando a través de las escrituras quién era el Señor Jesús. Él iba andando haciendo eso. A través de las escrituras, quién era el Señor Jesús. ¿Quién era? Enseñando la salvación. A través de las escrituras. No hacía otra cosa diferente. Lo que pasa es que nosotros, pues, le adicionamos muchas cosas. Ya hemos adicionado y adicionado. Y resultado de todo eso, se creó una nueva o varias religiones o muchas denominaciones, y cada uno, pues, entra a defender su denominación. Como decía el apóstol Pablo, unos llegan ahí peleando que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de estos, que yo soy de aquellos. Y bueno, ¿dónde están esos? ¿Acaso alguna de esas denominaciones fue la que murió por usted o por mí en el madero? Por supuesto que no, por supuesto que no. Ninguno de esos. El que murió fue el Señor Jesucristo por usted y por mí en el madero. No murió nadie más. ¿Ve? Pero nosotros andamos adicionando muchas cosas, creando muchas cosas nuevas, anulando especialmente muchas cosas que están en la palabra de Dios, y eso también es muy grave. Muy, muy grave, mi hermano y mi hermana. Y preguntas, ¿qué más preguntas tenemos para este momento? De lo poco que avanzamos hoy en el estudio. Pero ¿qué más? Preguntas. Yo sé que los hermanos de pronto tienen inquietudes de lo que este servidor ha dicho. A ver si alguno quiere preguntar algo. ¿No? ¿Todos estamos bien? ¿Todos vamos bien? ¿Todos vamos claro en lo que hemos aprendido? Alguien de pronto diga, no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Alguien que me diga, no, la palabra de Dios dice otra cosa totalmente diferente, que eso es lo que más me preocupa a mí. Que la palabra de Dios diga algo totalmente diferente a lo que predicamos. Eso sí me preocupa. Pastor, entonces, ¿cómo debíamos? O sea, si nos preguntan qué decimos, cuando le pregunten a uno, porque a mí también me han preguntado lo mismo, ¿usted es cristiana? O yo le digo, no, yo no soy ni cristiana, ni católica, ni evangélica, ni nada de eso. Yo solamente creo en un Dios omnisciente, omnipresente, poderoso y fuerte, y su nombre es Jesús de Nazaret. Creo en él y que él es él. Sí, o sea, porque siempre también a mí ¿qué días un señor me dijo, venga, usted es de una religión toda rara, ¿usted qué religión es la que es usted? Yo le dije, no, yo no pertenezco a ninguna religión, y yo solamente creo en un Dios, que existe un solo Dios, y su nombre es Jesús de Nazaret. Esa fue mi respuesta. Efectivamente, mi hermana, que la inquietud de las personas, porque las personas siempre está ese sentir de que tienes que pertenecer aquí o allá,
Entonces, pues siempre va a haber ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Usted qué pertenece? ¿Cuál pertenece? Es más, uno mismo se hace la pregunta hoy en día a través del tiempo, bueno, entonces, ¿a dónde pertenezco? ¿Cuál es mi denominación? Como que todavía me pregunto cuál es mi denominación, ¿no? Y yo digo, ¿será que los discípulos del Señor andaban preguntándose cuál era su denominación? ¿O ellos sencillamente andaban detrás del Señor Jesucristo como sus servidores, como sus discípulos, haciendo lo que Él dijo? Hagan esto, háganlo, háganlo, háganlo. Tienen que ir por el mundo haciendo eso, prediquen la verdad, den testimonio de mí. Eso es lo que realmente... Pastor Luis Alberto, buenos días. Pastor Luis Alberto, buenos días. Le habla Gloria. Glorita, Señora bendiga, mi hermano. Señora bendiga, Glorita. Amén, pastor. Pues yo lo único que saco en conclusión es que nosotros somos seguidores del Señor Jesús. Es lo que debemos tener conciencia de eso, que somos los seguidores del Señor Jesús. No tenemos que tener ninguna denominación, ni nada, ni sello, ni nada que pertenecemos a X y Y iglesia. Somos seguidores de Jesús. Yo creo que más claro de lo que usted nos ha explicado, yo creo que es suficiente, ¿no es cierto, pastor? Amén. Dios lo bendiga. Amén, Glorita, muchas gracias. Y vale la pena analizar un poquito a los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando ellos creyeron al Señor Jesucristo, ellos decían, hemos encontrado aquel del que hablan las Escrituras, ¿cierto? Y eso los llenó totalmente, porque para ellos las Escrituras eran lo más importante. Tener la palabra de Dios era lo más importante, y encontrar a aquel de quien las Escrituras estaban hablando, eso lo llenó todo, absolutamente. Entonces ellos en ningún momento dijeron, no, ahora me tengo que cambiar de religión, ahora qué tengo que hacer. No, ellos lo que encontraron fue la salvación, encontraron a aquel de quien las Escrituras estaban hablando, de quien la ley, los profetas y los salmos están hablando. Ellos encontraron al Mesías Salvador, y eso los llenó, y eso les dio a ellos la capacidad, el poder, el dominio propio de continuar en ese camino, de hasta el momento y hasta el punto de dar la vida por nuestro Salvador, por nuestro Mesías Salvador, quien es el Señor Jesucristo. Entonces, ellos, tomándolos a ellos como el ejemplo que debemos tomar de lo que dicen las Escrituras, pues no andaban como preocupados, así como muy preocupados por buscarle un nombre a la denominación. Pues no, ellos no andaban preocupados por eso. Pero no, ellos siguieron predicando la palabra de Dios, siguiendo predicando lo que dicen las Escrituras, y bueno, el Señor añadía a este conocimiento, a estas buenas nuevas de salvación, los que habían de ser salvos. Amén. 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 Mi hermana Victoria, muchas gracias también por su pregunta, por su aporte. Mi hermana Glorita, a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿tiene alguien más alguna pregunta? ¿Algo más que quisiera aportar de lo que hemos hablado, de lo que hemos predicado? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que quiera traer algo para esta enseñanza? Si no, pues en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos viendo entonces el próximo sábado para una nueva y hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Los esperamos a todos. Por favor, inviten a sus amigos, a sus familiares, invitemos a los grupos familiares para que nos acompañen, para que el Señor nos hable a nuestros corazones y nos siga limpiando de tantas cosas que el Señor tiene que cambiar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Saludos para todos. Señor los bendiga.